Mitos y leyendas. La leyenda de los millones de Kruger. En 2001, Sudáfrica se encontraba en plena fiebre del oro. La situación se nos fue de las manos. Un empresario de una pequeña ciudad pudo haberse encontrado con una fortuna desaparecida, los millones de Kruger. Se hablaba de 1 millón de libras o más. Era el famoso tesoro del legendario estadista Boer, Paul Kruger. Pero en la confusión de la salvaje guerra, había desaparecido. La gente creía que parte de las monedas estaban escondidas en alguna parte, enterradas. Durante más de un siglo los cazatesoros han buscado este escurridizo botín de oro, y siguiendo la leyenda de un soldado que afirmaba conocer su ubicación. Le conocían como el hombre que había escondido los millones de Kruger. Esta es la historia de una fortuna desaparecida, un soldado codicioso y un hombre escéptico que se vieron envueltos en una aventura única en la vida. Cuando las vi, pensé, Dios mío, es cierto. Estaba totalmente convencido de que eran los millones de Kruger. Mayo de 1900. Se había declarado la primera guerra del siglo XX, la Guerra de los Boers. En medio de este brutal conflicto, una enorme fortuna se desvaneció sin dejar rastro. Según la leyenda, estaba enterrada en algún lugar de las llanuras de la sabana sudafricana. Este tesoro, llamado así en honor a Paul Kruger, uno de los padres fundadores de Sudáfrica, es conocido como los millones de Kruger. Creo que un alto porcentaje de sudafricanos ha oído hablar de los millones de Kruger. Os sorprendería la cantidad de gente que lo conoce. Los millones de Kruger consisten en un número desconocido de monedas de oro, cada una de ellas con la imagen del propio Paul Kruger. Fueron acuñadas para financiar la lucha de su pueblo contra la mayor superpotencia de la época, el Imperio Británico. Esta es una de las libras de 1900. Es oro puro al 95%, ligeramente endurecido con otro material, porque el oro puro es muy blando. Las más valiosas podrían alcanzar 6.000 libras esterlinas cada una en una subasta. No es porque sean de oro, son valiosas porque tienen una conexión con la historia sudafricana. Desde el final de la guerra en 1902, se ha estado buscando este cofre del tesoro lleno de oro. Athol Stark conocía la leyenda tan bien como cualquiera. Es un empresario de éxito en una ajetreada ciudad llamada Ermelo, en el corazón de la sabana sudafricana. La mayor parte de su vida, Athol no prestó mucha atención a los rumores del oro enterrado en las llanuras que bordeaban la ciudad. No soy un cazatesoros. No soy una persona que cada fin de semana o cada día salga con una pala al hombro. Soy un empresario. La verdad es que eso nunca me interesó. Pero a comienzos del siglo XXI, una extraordinaria serie de acontecimientos cambiaría la vida de Athol. Se convertiría sin querer en la figura central de una de las fiebres del oro más extrañas de todos los tiempos. Su historia tiene un comienzo extraordinario, cuando un hombre endeudado llamó a su puerta en 1999. Alguien a quien conozco muy bien llegó pidiéndome ayuda. Estaban a punto de embargarle el coche porque no había podido pagar los últimos 3 meses. Athol ofrecía asesoramiento financiero con frecuencia, y ese cliente en concreto no tenía nada de particular, hasta que mencionó a un pariente suyo que había conseguido algo de dinero. Al final me dijo que a lo mejor su tío podía ayudarle porque tenía monedas. No dijo dinero, dijo monedas. Obviamente, eso me llamó bastante la atención y le pregunté que si se refería a dinero y me dijo que no, monedas. Le dije, ¿qué tipo de monedas? Y él me dijo, monedas de este tamaño, son amarillas y tienen la cara de Kruger.
Estaba claro que las monedas que el hombre había descrito eran las libras de Kruger. Athol de repente vio una oportunidad de hacerse rico. Probablemente se trataría de algún tipo de estafa, pero quizá, solo quizá, estas monedas fueran auténticas y formaran parte de los famosos millones de Kruger. Le dije que para que me interesara involucrarme en todo esto, tenía que haber por lo menos 1000 monedas de esas. Era solo un número, no una cantidad determinada de dinero. Necesitaba ver 1000 monedas para involucrarme. Y para sorpresa de Athol, al día siguiente recibió una invitación para visitar un pueblo cercano. Su cliente Zulu y unos familiares suyos querían conocer a Athol y enseñarle las 1000 monedas de oro, tal y como quería. Trajeron 3 latas de parafina. Solo con verlas se notaba que eran muy antiguas. Abrieron una de ellas y echaron una cantidad considerable de monedas sobre la mesa. Sobre la mesa, ante él, Athol tenía docenas de libras de Kruger y cientos más esperaban en las latas. Hasta el momento en que entraron con esas latas de parafina no me lo creía, pensaba que era una estafa y que me iban a atracar. En ese momento, el mítico tesoro se hizo realidad. Sí, eran monedas de Kruger y eran de oro. Entonces Athol cometió un grave error al intentar inspeccionar una de las monedas. ¡Quieto! En opinión de la familia, Athol solo había ido a mirar, no a tocar. Le echaron sin miramientos de su propiedad y pensó que jamás volvería a saber nada de esta gente. Sin embargo, 2 semanas después, Athol recibió una llamada. La familia Zulu tenía una propuesta que hacerle. Querían que les ayudara a vender algunas monedas. Conseguí encontrar a un coleccionista de monedas y llegar con él a un acuerdo para la familia. Así pudieron vender bastantes monedas. A cambio de organizar el acuerdo, Athol recibió una generosa recompensa: 42 libras de Kruger, que hoy en día van decenas de miles de libras. La actitud de la abuela cambió drásticamente. Me dio 2 puñados de monedas de oro y me hizo entender que era como agradecimiento por mi ayuda, por todos los problemas que me habían causado. Antes Athol no creía ni que existieran los millones de Kruger, pero ahora él mismo tenía una parte del tesoro. Athol pasó de ser un escéptico a todo un creyente. Abría la caja fuerte y las alineaba en el cajón. Las miraba en el espejo porque me parecía increíble que algo tangible pudiera estar relacionado con una historia tan confusa. Solo con mirarlas me maravillaba que existieran. Si la leyenda era cierta, las monedas que tenía Athol solo eran una pequeña parte de un gran botín que llevaba un siglo desaparecido. Era una fortuna increíble, incluso en aquella época. Ahora valdrían miles de millones de rands, si hacemos caso de lo que cuentan. Pero si la información era cierta, ¿qué habría pasado con el resto? Había muchas preguntas sin respuesta. Si Athol encontrara el resto, sería más rico de lo que jamás hubiera imaginado. Pero antes de empezar a buscar, tendría que rebuscar en el pasado. Necesitaba saber la verdad sobre los millones de Kruger y cómo habían desaparecido. Las investigaciones de Athol le llevaron a finales del siglo XIX. En aquella época Sudáfrica era un país dividido. El poder lo ostentaba el Imperio Británico, pero los Boers, los granjeros blancos que hablaban afrikaans, controlaban una buena parte del territorio y se negaban a rendir pleitesía al imperio.
Los afrikaners querían liberarse de los británicos, tanto como los coloniales queríamos liberarnos de los británicos en 1776. Los británicos habían tolerado la autonomía Boer durante años, pero en 1886 todo cambió. Los yacimientos de oro más ricos del mundo fueron descubiertos en pleno territorio Boer, y Gran Bretaña los quería para sí. Los Boers no estaban dispuestos a entregarles esas tierras porque habían encontrado oro en Witwatersrand. Así que miles de tropas británicas invadieron Sudáfrica. La guerra era inevitable y se declaró el 11 de octubre de 1899. El gobierno y el ejército británicos se pensaron que esto sería pan comido y que habría terminado para Navidad. La supervivencia de los Boers dependía de la pericia y astucia de su líder político, Paul Kruger. Paul Kruger era un afrikaner o Boer, cuya sombra se extendía por media Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XIX. Casi era la personificación de la independencia Boer. Desde esta modesta casa en la capital, Pretoria, Kruger orquestó un plan en dos fases. Primero, tenía que mantener el oro de su país lejos de los británicos. Ordenó que extrajeran miles de kilos de las minas del país y que los guardaran en la Casa de la Moneda de Transvaal. Allí casi todo el oro fue convertido en monedas de 1 libra sudafricana. Nadie ajeno al gobierno sabía cuánto oro estaba en posesión del Estado. Se hablaba de 1 millón de libras o más, pero nadie lo sabía con certeza. En segundo lugar, Kruger sabía que su pequeña milicia popular jamás podría derrotar al ejército británico en un combate cuerpo a cuerpo. Así que utilizó la guerra de guerrillas. Su táctica principal eran los ataques sorpresa. Hombres sin experiencia militar resultaron ser estrategas bastante buenos. Durante meses, los veloces ejércitos Boer tuvieron ventaja. Uno de sus mejores soldados era un joven oficial llamado Fritz Joubert Duquesne, un hombre que pronto se vería estrechamente relacionado con la leyenda de los millones de Kruger. Fritz nació en Sudáfrica y estudió en escuelas sudafricanas y en Gran Bretaña, donde, según dicen, se convirtió en el hombre más guapo y el mejor espadachín de Europa. Más tarde regresó a Sudáfrica para participar en la guerra de los Boers. Como la mayoría de los soldados Boer, la familia de Duquesne tenía una granja en el corazón de la zona en conflicto. Mientras los hombres partían al frente, las mujeres se quedaban cuidando de los suyos. Los británicos lo sabían y, enfurecidos por su incapacidad de derrotar a los Boers, recurrieron a una estrategia despiadada: quemar la tierra. El ejército británico asoló la región, destruyendo todas las granjas, llevándose a la gente y metiéndoles en campos de concentración. Un día los británicos llegaron a la granja de la familia Duquesne. Su granja acabó totalmente destrozada y apresaron a su familia. No pudieron defenderse de los soldados británicos. Supuestamente los soldados violaron y mataron a la hermana de Duquesne y luego violaron a su madre antes de llevarla a un campo de concentración. La familia de Fritz fue apresada y allí fue donde murió su madre. Empezó a sentir un gran odio por los británicos que le duraría toda su vida. Duquesne se declaró el archienemigo de Gran Bretaña y prometió matar a 100 británicos por cada gota de sangre de su familia que había sido derramada. Elaboró un arriesgado plan para atacar al imperio. Se aseguraría de que Gran Bretaña no pudiera reclamar ni una sola moneda de oro sudafricano. Si se salía con la suya, sería un héroe y un hombre muy rico. A finales de mayo de 1900, el ejército imperial estaba a las puertas de Pretoria.
Con las cámaras llenas de oro en peligro, Paul Kruger tomó una drástica decisión para salvar a su nación y sus grandes riquezas. El lunes 4 de junio pesaron el oro, lo metieron en cajas y las cargaron en unas carretas. A mediodía se dirigieron a la estación de Pretoria, donde las metieron en un tren. A plena luz del día, hasta el último penique fue transportado por las calles de Pretoria. En la estación, un tren especial esperaba para poner el oro a salvo. Esto pasó unos minutos antes de que los británicos invadieran la zona. Mientras el tren se alejaba, las primeras balas británicas pasaron silbando. Parecía que el plan había sido un gran éxito. Cuando los británicos por fin llegaron a la ciudad, descubrieron que Kruger había desaparecido. Al igual que todo el oro, la Casa de la Moneda estaba vacía. Pero para llevarse el oro a tiempo, Kruger había revelado uno de sus secretos mejor guardados. La manera de llevar el oro desde la Casa de la Moneda hasta Church Square fue lo que dio pie a los rumores y a esta maravillosa historia, porque lo hicieron a plena luz del día. Kruger tenía que llevar el oro a Europa para poder comprar armas y suministros para su consumido ejército. Pero los británicos controlaban toda la costa sudafricana y la mayoría de vías férreas. Kruger estaba atrapado, igual que el oro. La única vía de escape posible era por la bahía de Lagoa, en la vecina colonia portuguesa de Mozambique. El tren cargado de oro se dirigió hacia la frontera. Machadodorp era la última ciudad en territorio Boer, y al amparo de la noche, el tren paró en ella. En esta pequeña estación de tren, Kruger ordenó a un pequeño grupo de oficiales que organizaran un gobierno en el exilio. Kruger les dejó atrás y escapó a Mozambique. Pero, temiendo que la Marina Real les atrapara en alta mar, se fue sin el dinero. El dinero estaba en el tren y el tren estaba parado en Machadodorp. A partir de aquí la historia se vuelve confusa, porque una guerra no es un momento para andarse con líos de contabilidad, con todo lo que estaba pasando. Y en la confusión de la guerra aparece nada menos que Fritz Duquesne. Tras la muerte de su familia, Duquesne se había convertido en uno de los guerrilleros más famosos del ejército Boer, ganándose el apodo de la Pantera Negra de la Sabana. A sabiendas de que con sus hazañas conseguiría un alto rango, Duquesne fue a Machadodorp y se ofreció para proteger el oro. Había luchado en un par de batallas y además afirmaba ser un familiar de Joubert, que era un líder militar sudafricano. Así que no le resultó difícil conseguir que le pusieran al mando. Para entonces los británicos se estaban acercando a los últimos bastiones de los Boers. Los millones de Kruger corrían un grave peligro. Para salvarlos le confiaron a Duquesne la tarea de sacarlos del tren y enterrarlos en un lugar secreto. Un grupo de soldados recibió la orden de acompañarle jurando guardar secreto, pero Duquesne no les contó que custodiaban una fortuna en oro. Solo él sabía lo que había en las carretas. Había alrededor de 30 carretas, y cuando se alejaron, muchos de los hombres descubrieron lo que transportaban, y al conocer lo que había en las cajas, planearon robarlo. La caravana de carretas avanzó por la sabana durante 2 semanas, evitando las cada vez más frecuentes patrullas británicas. Durante el viaje, los compañeros de Duquesne conspiraron para asesinarle y robar el dinero. Su oportunidad llegó en un campamento remoto. Al amparo de la noche,
Uno de ellos clavó un cuchillo en el saco de dormir de Duquesne, pensando que estaba dentro. Pero no era así. El saco de dormir estaba relleno de ropa y Duquesne estaba escondido entre las sombras, con su rifle. A la mañana siguiente, Duquesne ordenó a sus sirvientes africanos que enterraran el oro en una cueva en algún lugar cercano a Ermelo. Luego los liberó con la promesa de que no revelaran su ubicación. Uno de sus apodos era el hombre que escondió los millones de Kruger. El plan de Duquesne era simple. Si los Boers ganaban la guerra, simplemente recuperaría el oro y volvería con él a Pretoria, esperando una bienvenida digna de un héroe, y sin duda una generosa recompensa. Si perdían, entonces se podría quedar todo el dinero. Pero la guerra suele desbaratar hasta los mejores planes. Meses después de haber enterrado el oro, Duquesne cayó en una emboscada de una patrulla británica. Sobrevivió al ataque, pero fue apresado por su archienemigo. Y los británicos reservaban un tratamiento especial para los enemigos más peligrosos e irreconciliables como él. Los exiliaban a casi 13.000 kilómetros de distancia, a uno de los rincones más remotos del imperio. Hubo un número de afrikaners que se hacían llamar los Bittereinders, o irreconciliables, y se negaron a capitular. Así que fueron enviados a Bermuda, y Fritz se encontraba entre los prisioneros enviados allí. En 1902, la guerra de los Boers terminó con victoria británica. Fritz Duquesne fue consciente de la ironía, abandonado en Bermuda. No le cabía duda de que los millones de Kruger ahora le pertenecían, si tan solo pudiera regresar a Sudáfrica. Duquesne escapó de su campamento de prisioneros y se fue de polizón en un yate con destino a Nueva York. Pero en Estados Unidos, Duquesne se sintió atraído por la idea de convertirse en un héroe popular. Fritz usó su pasado para alcanzar la fama y lo hizo relatando sus aventuras en Sudáfrica. Era su mejor promotor y tenía mucha labia. Y por mucho que odiara a los británicos, hablaba con acento británico. ¿Para qué iba Duquesne a desenterrar el oro si podía vender historias sobre él? Empezó a vivir la vida como el hombre que escondió los millones de Kruger. Mientras, las noticias de sus hazañas no tardaron en llegar a Sudáfrica y se mezclaron con los rumores sobre Paul Kruger y su dramática huida en un tren lleno de oro. La leyenda de los millones de Kruger había nacido. Había varias historias. Todo el mundo conocía a alguien que lo había presenciado, pero nadie vio cómo lo enterraban. También contaban que algunas monedas habían sido enterradas cerca de Ermelo. De todos los sitios donde el tesoro podría estar enterrado, uno de los más probables era Ermelo, el pueblo natal de Athol Stark. A finales de 1999, Athol se había contagiado por completo de la fiebre del oro. Gracias a su investigación había descubierto que Ermelo fue un punto clave de la búsqueda del tesoro durante décadas. Mucha gente del pueblo había conseguido hacerse rica a lo largo de los años. Puede que él fuera el siguiente. Al final de la guerra anglo-boer, los afrikaners quedaron sumidos en la pobreza. Les arrebataron sus propiedades, pero extrañamente pudieron recuperarse rápidamente. En un par de años tenían rebaños de ovejas y de vacas. La pregunta era, ¿de dónde los habían sacado? Athol se dio cuenta de que todos tenían algo en común. Todos trabajaban cerca de la orilla de un lago salado a 1,5 kilómetros a las afueras de Ermelo.
Fue cerca de ese lago donde una familia zulú había realizado otro descubrimiento 40 años antes. Era una historia que ponía los pelos de punta a Athol. Se armó un gran alboroto cuando en los años 60 una familia negra que trabajaba allí encontró las monedas. De hecho, trabajaban en la granja vecina. En mitad de la noche, un miembro de la familia vio un grupo de africanos blancos cavando cerca del lago salado. Así que un domingo por la tarde, cuando todos estaban en la iglesia, fueron a investigar. Cuando se marcharon los obreros de la granja, se pusieron a excavar en el mismo sitio donde habían estado excavando los otros. Encontraron un contenedor. Lo sacaron del suelo. Y estaba lleno de monedas. Es imposible saber cuántas. Les llevó un par de horas, pero llevaron todos los recipientes que tenían, desde ollas, teteras, a latas de parafina, y los llenaron con las monedas que sacaron. Pero el gran problema era qué hacer con el dinero. Eran los días del apartheid, y si una persona negra era vista con una sola libra de Kruger, por no hablar de una caja entera, tendría problemas. Comprendieron que si las volvían a enterrar, las encontrarían, hicieran lo que hicieran. Esa tarde era el funeral de un anciano que había fallecido, así que cogieron el dinero, lo metieron en el fondo de la tumba y lo cubrieron con tierra. Poco después, los cazatesoros blancos regresaron y se encontraron con que su lugar secreto de excavación había sido saqueado. Enfurecidos se dirigieron al pueblo para reclamar su oro. Exigieron saber qué había pasado, quién se había puesto a excavar ahí, pero por supuesto nadie estaba dispuesto a hablar. Así que lo que hicieron fue coger a una de las hijas de un hombre que vivía allí. Y la azotaron delante de todo el pueblo para obligarles a contárselo. Por supuesto nadie sabía nada, así que se salieron con la suya. Los hombres blancos se fueron del pueblo y un par de semanas después, los zulús volvieron a la tumba en la que habían escondido el dinero. Desenterraron su alijo secreto de oro, volvieron a enterrar el cadáver y huyeron de allí. Abandonaron la granja, se marcharon de Ermelo y se fueron a vivir a un pueblo vecino. Esta familia era la misma que Athol conoció en 1999. Había descubierto su oscuro secreto, y ahora también era el suyo. Athol sabía exactamente dónde habían encontrado sus monedas. Sabía que otros habían encontrado dinero en el mismo lugar, y que los vagones cargados de oro habían pasado por allí durante la guerra. Juntando todas esas, Athol creía que Ermelo estaban en Guinness de Kruger. Si estaba en lo cierto, el tesoro podría estar en la puerta de su casa, y él podría ser el que lo encontrara. A principios de 2001, Athol estaba planeando su propia excavación, cuando alguien fue a hablar con él. Sorprendentemente, este hombre también sabía lo del oro escondido cerca del lago salado, y el papel de Athol en la historia. Quería que Athol negociara el acceso a la tierra con los granjeros blancos, dueños de la propiedad. Athol accedió a asociarse a él, y por primera vez se convirtió en un cazatesoros. Organizamos el acceso a la granja. Fuimos hasta allí y estuvimos bastantes horas. Habían llevado consigo a un doctor brujo, un sangoma. No hacía más que pedirme que me fuera y me alejara. ¡Vete, demonio! ¡Vete!
¡Vete de aquí! ¡Márchate! 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 Estaba como a 250 metros, subiendo por la ladera de una colina, y acabé justo en la cima de la colina, tumbado entre la hierba, observándolos. Lo único que hacía era dar vueltas y volver a un sitio en concreto. Se pusieron a excavar y me llamaron porque habían encontrado algo. Habían desenterrado una caja y cuando la abrieron, quedó claro lo que había dentro. Era dinero. Sorprendentemente, el doctor Brujo había encontrado el oro. Creo que esa es la realidad. Por raro que parezca, esa es la verdad. Cuando volvieron a casa de Athol, contaron las monedas. Fue increíble. Había miles de monedas. Si no nos equivocamos, contamos como 14.700. Ahí dejamos de contar. Por fin, Athol estaba a punto de hacerse rico. Según el acuerdo al que había llegado con sus socios, tenía derecho a una porción de cualquier cosa que encontraran. Cuando lo vi, fue algo irreal. Estaba ahí y no me lo podía creer. Era cierto. Sin embargo, antes de que pudiera reclamar su precio, la mujer de Athol cometió un grave error. Estaba dentro de mi casa, en una mesa, e intentó hacer una foto. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Se puede saber qué? No vieron que había hecho una foto, recogieron el oro rápidamente y se fueron. Y no pudimos detenerlos. De pronto se volvieron muy agresivos. Nos habían dicho que si encontrábamos las monedas, compartirían con nosotros y con el granjero, pero no fue así. Ed Stafford va a pasar 10 días totalmente solo en algunos de los lugares más remotos del planeta. Sin comida. Tengo tanta hambre que estoy a punto de desesperarme. Sin refugio. Nunca había visto llover así. Sin nadie que lo acompañe. Estoy completamente solo y desconsolado. ¿Conseguirá Ed ser más fuerte que la naturaleza? Esto es aventura de verdad. Ed Stafford solo en la isla. Estreno mañana a las 10:30. Solo en Discovery Max. Antes de que Athol pudiera reaccionar, se habían montado en su coche llevándose todo el dinero y habían desaparecido, con el oro que le correspondía. 2 o 3 minutos después de que se fueran, nos dimos cuenta de que se iban a salir con la suya y no podía hacer nada. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a la policía y decirles que alguien había robado los millones de Kruger? Se reirían en mi cara. Así que se fueron sin más con el oro y no había nada que hacer. En cuestión de horas, Athol había encontrado un tesoro y lo había vuelto a perder. No tenía muchas esperanzas de recuperar su parte de los millones de Kruger. Sinceramente, creímos que los habíamos encontrado, que eran los millones de Kruger. Estábamos convencidos. Y entonces se los llevaron. Me ponía enfermo el hecho de pensar en lo que había pasado y que yo me había quedado ahí sin hacer nada. Aún así le quedaba un as en la manga. Muy poca gente sabía en qué lugar exacto habían descubierto esas monedas. Pero si la leyenda era cierta, sería solo la punta de un iceberg dorado. ¿Por qué no volver a intentar encontrar el resto? A mediados de año, Athol había vuelto a la caza del oro. Y esta vez encontró algo extraordinario relacionado con Kruger.
A 2 kilómetros del pueblo hay un lugar que solía ser una vieja báscula para trenes. Recibí una llamada y me dijeron que tenía que ir porque habían encontrado enterrada una estatua de Paul Kruger. No era una caja de libras, sino un pilar de piedra con la cabeza de Kruger. A pesar de que había mantenido el asunto del oro de Kruger en secreto, Athol pensó que la estatua podría servir para hacer publicidad de su pueblo. Invitó a varios miembros de la prensa sudafricana a Ermelo. Pensó que podría publicitar la estatua manteniendo el oro en secreto. Pero no podría estar más equivocado. Me hizo unas cuantas preguntas sobre la estatua y cuando terminé de responderlas, se dio la vuelta y me dijo, poniéndome el micrófono en la cara: vale, háblanos ahora sobre las monedas que está encontrando la gente. Inmediatamente, sin pensar, le dije que apagara la cámara, que no iba a responder a esa pregunta. Esa misma noche, las declaraciones de Athol aparecieron en el telediario a nivel nacional. En cuestión de días, hordas de cazatesoros invadieron Ermelo. Las semanas siguientes, la situación se nos fue de las manos. La fiebre del oro se extendió rápidamente por Ermelo y Athol perdió cualquier posibilidad de encontrar el oro restante. Fue un golpe devastador. Pero en medio de la desesperación, Athol tuvo una idea. Había una manera de acabar con la pesadilla de la fiebre del oro y aplacar a los fanáticos que habían invadido su pueblo. Organizar una búsqueda del tesoro, un fin de semana entero para todo el que quisiera participar. La gente empezó a llegar el viernes, montamos tiendas y organizamos la seguridad y todo eso. Hubo una ceremonia de inauguración a la que vino Miss Sudáfrica para cortar el lazo y toda esa gente echó a correr por la granja. Y lo mejor de todo es que Athol podría ganar algo de dinero. Todo el que quisiera excavar tendría que pagar una entrada. La gente empezó a llegar en gran número, entusiasmada. Durante las primeras horas se encontraron algunas monedas de oro. Luego, nada. Tras 2 días seguidos cavando, los millones de Kruger seguían sin aparecer. Las pocas cosas que desenterraron no valían nada. Estas son algunas de las cosas que desenterraron. Algunas las encontraron justo donde estaban las monedas de oro. La primera, obviamente, es una pieza de cuarzo que probablemente formaría parte de una chimenea. También hay otras cosas, figurillas de la Sagrada Familia, otra de la Reina Victoria. La búsqueda del tesoro llegó a su fin y poco después Athol decidió dejar todo atrás. Abandonó la búsqueda del oro, pero empezaban las preguntas. ¿De dónde había salido todo ese oro? ¿Y dónde estaba el resto del dinero? Aparte de unas cuantas monedas, ¿los millones de Kruger no eran más que un mito? Una posible respuesta implicaba a Fritz Duquesne, el soldado Boer fanático que afirmaba haber enterrado 30 carretas con cajas de oro. A lo largo de toda su vida, Duquesne juró que algún día volvería a Sudáfrica para desenterrar los millones de Kruger. En realidad, después de su exilio en Bermuda en 1902, no volvió a pisar su adorada tierra natal. Fritz Duquesne murió entre la pobreza y la deshonra en Nueva York en 1956. Pero podría ser cierto que en una cueva en algún lugar de la sabana se encontraran las cajas de libras de Kruger que Duquesne había enterrado medio siglo antes. Bueno, según lo que contaba Fritz, me gustaría pensar que sí, pero no lo sé. Solo tenemos su palabra.
Supongo que su historia es tan buena como cualquier otra. Que alguien coja unas palas y empiece a cavar. Si Duquesne escondió los millones de Kruger, se llevó su secreto a la tumba. ¿Cuál será el verdadero paradero de este tesoro? No cabe duda de que todo el oro de Kruger fue cargado en un tren en Pretoria en junio de 1900. Pero, ¿cuánto exactamente? No existe ningún registro del verdadero valor del oro. Así que es posible que todos esos cazatesoros lleven años persiguiendo fantasma. El gobierno de Transvaal nacionalizó aproximadamente 10 minas al comienzo de la guerra. Y en esos meses solo habían acuñado 100.000 libras de Kruger al mes durante 5 o 6 meses. Desde el comienzo de la guerra hasta la caída de Pretoria, podrían haber acuñado como máximo 800.000 libras de Kruger. Aún así, 800.000 libras de Kruger hoy en día valdrían decenas de millones de libras. Pero ¿dónde están? Por desgracia, la verdad es mucho más prosaica. Durante las semanas en que el oro estuvo en un tren en Machado Dorp, los rumores sobre la mercancía que contenían se extendieron rápidamente por la empobrecida y hambrienta población. Por Machado Dorp pasaba mucha gente y no tardaron en darse cuenta de que había oro en el tren. Así que, ¿quién apareció? Los acreedores. Y en las siguientes semanas recibieron sus pagos a la vista de todos. La gran mayoría se usó para saldar deudas. Sencillamente todo el dinero se había gastado. No quedaba nada para que Fritz Duquesne ni ningún otro se lo llevara en carretas para enterrarlo en ningún lado. Y aún así, la mayoría del oro acabó enterrado en pequeñas cantidades, diseminado por el campo. Lo que han encontrado han sido unas cuantas monedas Kruger que algún granjero rico enterró antes de irse a la guerra. A los Boers les pagaban con libras Kruger, dinero con el cual regresaban a sus granjas, y temiendo la llegada de los británicos y sus tácticas pirómanas, pensaron que lo más seguro era enterrarlas. La idea que tenían estos granjeros adinerados era guardarlas para tener algún recurso después de la guerra. Obviamente algunos murieron y no pudieron volver. Esto explica las pequeñas cantidades de oro descubiertas en Ermelo a lo largo de los años. Sin duda son hallazgos valiosos, pero son cantidades aisladas de dinero. No existe un botín mayor. Mi padre tenía unas cuantas libras Kruger que había desenterrado en el estanque de una vieja granja Boer. Aún así, sigue habiendo oro ahí fuera, enterrado en las vastas extensiones de la sabana. Y aunque puede que no sean millones, algún cazatesoros afortunado todavía podría hacerse muy, muy rico. ¿Creemos que son los millones de Kruger? No lo son, pero sí una parte al menos. Probablemente hubo algo llamado los millones de Kruger. Lo creo de veras. La leyenda de los millones de Kruger sigue viva.